10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, en los cable operadores de todo nuestro país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en una semana muy especial, en una semana donde salió la sentencia definitiva, o sea, quedó el proceso terminado con el fallo definitivo hacia la expresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que indudablemente generó, desde el punto de vista político, un reseteado totalmente de la política argentina, fundamentalmente en la oposición, debido a que era la figura central de la oposición en la Argentina y a su vez dentro de este proceso electoral. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas, pero también no nos olvidamos de la provincia de Buenos Aires y en este caso invitamos a una figura de la oposición, ¿no? A una diputada provincial de la coalición cívica, Romina Braga. Así que con ella vamos a estar hablando un poco qué es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, el Parlamento, si va a seguir funcionando o no, o toda esta situación del Partido Justicialista paraliza totalmente las sesiones. Con ella vamos a estar hablando un poco cómo se prepara también la coalición cívica para enfrentar el proceso electoral ya en marcha para las elecciones del 7 de septiembre. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Esta semana la Argentina entró en una situación de mucha conmoción política, porque indudablemente el hecho de la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, que para casi un tercio de la población argentina es la dirigente opositora más importante o más visualizada que tiene la política del gobierno nacional, o Javier Milei, indudablemente generó un reseteo absoluto de la política nacional. ¿Por qué? Porque a su vez Cristina Fernández de Kirchner iba a ser candidato en la provincia de Buenos Aires como primera legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, es decir, el sur y el suroeste del Gran Buenos Aires. Bueno, eso obviamente cambió. La doctora Kirchner no puede ser candidata. Están terminando de ver ahora dónde cumplirá su pena, si va a haber domiciliaria o no. Digamos, lo que puede pasar ante una situación de esta magnitud, pero que indudablemente generó efectos políticos. Y efectos políticos fundamentalmente en el peronismo. En el peronismo se abre una gran ventana que yo creo que lo van a empezar a sentir a partir del 26 de octubre. Una vez que termine el proceso electoral en el cual la doctora Kirchner va a seguir siendo protagonista absoluto, pero a partir de octubre y ya digamos empezando el año 2026, el peronismo va a tener que buscar nuevos liderazgos. Y creo que eso es lo que se viene, va a ser no fácil, creo que va a ser tumultuoso,
Y veremos, digamos, cómo se va a estar desarrollando. Creo que hoy el peronismo entró en una máxima que en la política en general se da mucho. Te acompaño hasta la puerta del cementerio. Al cementerio no entro. Y esto es lo que creo que lo que está pasando en lo más gráfico que podemos decir con la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, donde hay dos caras, la pública y la privada. En la cara pública, la mayoría de los dirigentes se van a alinear claramente al liderazgo de Cristina Kirchner. La cara privada, yo diría que muchos dirigentes que están acompañando, que estuvieron el día lunes y martes en el PJ y en la calle Mateu, también de alguna manera están planteando se abren nuevas oportunidades. Se termina una etapa. Una etapa que dominó los últimos 4 lustros de la vida política argentina. Tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, que fueron protagonistas centrales en esos 20 años, empiezan a ser pasado. Lo vinimos diciendo muchas veces acá en Futurar. Tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri eran presente y pasado. Lo que no podían garantizar era el presente y el futuro. Pero en este escenario de conmoción, yo quiero plantear qué está pasando con la oposición al gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Porque indudablemente la oposición quedó totalmente en una situación de atomización con Milei presidente. Y le está costando muchísimo volver a obtener verticalidad. Y lo que empezamos a ver es que va surgiendo una oposición ciudadana. ¿Por qué me refiero a la oposición ciudadana? Entre el 13 de abril, que fue la primera elección en la provincia de Santa Fe, hasta el domingo último en la provincia de Misiones, casi 9.500.000 compatriotas estaban en condiciones de votar. Y lo que empezamos a ver, que el protagonismo central lo tuvo la no concurrencia. Ese fue el verdadero protagonista de este proceso electoral. 4 de cada 10 argentinos, de esos 9.500.000 ciudadanos argentinos con capacidad de sufragar, no concurrieron. Y me parece que por ahí hay que empezar a ver el porqué. Porque está claro que ese 40% empieza a manifestar signos de descontento ante las políticas del gobierno de Milei. Pero lo más grave aún es que no está representado por las fuerzas políticas opositoras. Una oposición que no genera alternativas, una oposición que está viviendo una endogamia cada vez más cerrada y donde lo que se percibe en muchos sectores de la ciudadanía es que están defendiendo sus propios intereses y que no están representando el interés general. De ahí donde una mayoría o una minoría, una primera minoría muy importante, casi el 40% dice, yo no voy a votar, me dedico a otra cosa. Fíjese que el día martes, que para la política fue una conmoción, la detención de Cristina Kirchner, a las 21 horas jugaba la Argentina
en el estadio de River Plate con Colombia, y donde obtuvo audiencias tanto por la televisión abierta como la televisión pública muy importante. O sea, es decir, se dejó de lado totalmente el tema Cristina Kirchner. Una cosa son los medios de comunicación, la política, y la otra lo que le pasa a la sociedad en general. El día lunes de la semana que viene empieza el Campeonato Mundial de Clubes. El día lunes juega Boca. El día martes juega River. O sea que empieza una serie de acontecimientos alejados de la política y en el cual es donde por ahí vuelcan sus preocupaciones para tratar de aliviar el día a día, que cada vez es más difícil para muchísimos ciudadanos argentinos, viendo fútbol o escuchando música o viendo series. Lo que denominamos los ciudadanos plataforma o el votante plataforma. Y esto me parece que hay que mirarlo con mucho detenimiento, en el cual la política todavía no está haciendo pie, y fundamentalmente ni el gobierno nacional ni la oposición. No estoy hablando solamente de la oposición. O sea, que es indudable y que hay que resetear la política, como dije recién, porque el ir apagándose el poder y la centralidad en la oposición de Cristina Kirchner, que creo que lo vamos a ver, vuelvo a repetir, con mucha dimensión a partir del año 2026, y ver si el peronismo está en condiciones de permitirse generar alternativas y nuevos liderazgos. Este me parece que es otro gran desafío. Lo que estamos viendo es que hay una ciudadanía que está mirando con total indiferencia. ¿Por qué? Porque el sentimiento de hartazgo hacia el mundo político que lo llevó a Javier Milei a ser presidente de la República en el 2023, allá ese 19 de noviembre, sigue vigente. El hartazgo ciudadano sigue vigente. La sociedad está percibiendo que se abrió ventanas de cambio, que es verdad que se genera un nuevo clima político, pero quiere resultados mucho más súbitos, mucho más rápidos. Y ahí es donde me parece que se está generando esta brecha en el cual muchos sectores de la sociedad argentina que no encuentran ni en el gobierno nacional ni en las distintas oposiciones respuestas a sus necesidades, optan por abstraerse, optan por no comprometerse, no ir a votar. Pero es un tema que la política tiene la necesidad y la obligación de empezar a interpretarlo. Porque esto también le pega bajo bruces al gobierno nacional. Un gobierno nacional que está sólido, un gobierno nacional en el cual en las distintas elecciones que se fueron realizando generó un salto cuantitativo en diferentes provincias, que se lo ve muy bien armado para el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en el cual están avanzando en un acuerdo integral con el PRO de la provincia de Buenos Aires, para generar una alianza electoral sólida para enfrentar al oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Ahora, me parece que tiene también obligación de empezar a interpretar que hay un sector muy importante de la sociedad argentina, un 40%, que está diciendo: tenemos dudas, queremos saber hacia dónde vamos. Lo que se está viendo es que hay un 30% de voto duro que lo viene acompañando a Milei desde agosto del 2023, eso se lo ve solidificado. Pero para conseguir mayorías como lo consiguió ese 26% que en su momento estaba cercano a Juntos por el Cambio o a otras fuerzas políticas opositoras y que acompañó al actual presidente en esa elección de noviembre, empieza a tener dudas.
empieza a mirar con preocupación que hay algunas cosas que no gustan. Y me parece que son esas luces amarillas que se van prendiendo y el gobierno nacional, creo yo, tendría que empezar a mirar con mucho más detenimiento. Hay una sociedad que quiere el cambio, hay una sociedad que quiere futuro, quiere proyectarse, pero también hay una sociedad que empieza a decir hay algunas cosas que no me gustan. Y ahí es donde me parece que tanto el gobierno nacional como las distintas oposiciones, fundamentalmente el peronismo, que es de alguna manera el centro opositor más importante, tienen que empezar a generar políticas y respuestas a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Breve pausa y ya estamos con la invitada en el mano a mano charlando sobre la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya la tenemos en nuestros estudios, diputada provincial por la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, Romina Braga. Romina, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y lo primero que te tengo que preguntar es que en una semana donde toda la política pasó por el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la detención de la presidenta del PJ y 2 veces presidenta de la República, la doctora Cristina Kirchner. Bueno, en primera instancia, gracias por la invitación. Y bueno, sí, esta semana fue una semana muy compleja para no solo la política como entendida como espectro de donde se transcurren algunas cosas respecto al funcionamiento del Estado, sino un camino que empieza a tener un final un poco más sólido. Porque nosotros, la coalición cívica viene denunciando algunas cuestiones que tienen que ver, que incluso que exceden la causa de vialidad desde hace más de 17 años. Entonces hoy ver esta situación es empezar a ver la claridad de lo que nosotros ya veníamos diciendo desde hace tiempo. Sí, hay que decirlo con la responsabilidad que amerita, y un poco ayer Elisa Carrió lo decía, hay gente que en el medio está en algún punto angustiada por lo que está sucediendo, gente común, a lo cual uno tiene que ser responsable a la hora de transmitir la situación de la justicia, porque es lo que sucedió, se hizo justicia, el proceso no tiene para nosotros ninguna situación de irregularidad, al contrario, y que las pruebas eran más que contundentes. Entonces, en ese proceso, entender que nosotros desde la coalición cívica, históricamente, hemos sabido que nuestro rol era controlar, era denunciar cuando había alguna irregularidad y que la justicia tenía que proceder. Y frente a eso, hoy encontramos un poco de paz y un poco de luz para poder ir construyendo una república un poco más justa. ¿Esto significa que hoy hay una justicia ágil que ha subsanado algunas de las cuestiones? No, tampoco no obnubilemos lo que sucedió en una situación de normalía que a partir de ahora tenemos que seguir estando, porque hay muchas causas que no solo tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que tienen que ver con empresarios, que tienen que ver con todo un sistema que a veces operó en contra de el Estado mismo y de los ciudadanos. Entonces, eso es importante. Y también hay que decirlo, que fue la coalición cívica, digamos, el embrión de todo este proceso judicial que se abrió, ¿no? En total soledad en su momento, en el mejor momento del kirchnerismo, allá por los años 2004, 2005, empezaron, y que después, digamos, en el devenir, muchos medios de comunicación lo tomaron, o periodistas, como por ejemplo Jorge Lanata, con todo lo que es la ruta del dinero acá, pero que indudablemente el germen de esta investigación salió por el trabajo militante de todos los dirigentes de la coalición cívica. Sin duda, y eran años muy difíciles. En mi caso, yo era muy joven y recién entraba
a participar de política dentro de la coalición cívica, y era verlos a ellos, a Elisa Carrió, a Paula Oliveto, Mariana Zubik, Fernando Sánchez, todos aparte muy jóvenes también en el medio. Digo, estamos hablando de gente que no tenía tal vez miedo, no lo sé, pero se animó, que no miró la coyuntura y veía si tenía votos, no tenía votos, sino que había visto una situación, había visto una matriz de saqueo y no dudó en lo que tenía que hacer. Y eso me parece que es vital para la democracia, vital para la República, y que seguimos sosteniéndolo, no es que solo nos quedamos en eso. Y después, obviamente, que esto no se puede hacer solo, porque el periodismo independiente hizo mucho también para esto. Digo, Jorge Lanata pudiendo ponerlo en palabras en el programa de televisión en su momento, y era rarísimo poder explicar todo ese entramado de licitaciones, rutas, beneficiarios, cómo todo iba teniendo en ese rompecabezas un sentido para quienes después estaban en su casa con su cotidianeidad. Digo, ¿cómo entendés eso y cómo después era lo llano? Decir, che, ¿cómo te afecta a vos esto que está denunciando Carrió y una serie de personas más, y tu vida cotidiana? Y lo pudo hacer, y después muchos más periodistas independientes pudieron aportar a esta causa y a otras causas que hoy estamos viendo que tiene sentido esa lucha que muchas veces en solitario, con el caballo cansado, en el sentido de, bueno, otra vez nadie te lo reconoce, el día a día vas aportando pruebas y no ves los avances. Hoy, para toda esta fuerza política, para quienes han trabajado arduamente, logran tener un poco de sentido más de visualizar aquello que tanto lucharon. Ahora, lo que uno ve, o al menos percibe como inicio recién, es como que se está abriendo una pequeña ventana. Es como que la detención de Cristina Kirchner genera como un antes y un después, ¿no? O sea, como que hay utilizando un término tecnológico, un reseteado de la política. O sea, ¿cómo estás viendo este momento con Milei presidente, un hombre que no viene de las estructuras tradicionales de la política y que indudablemente pegó fuerte a toda la dirigencia tradicional? Hoy, fíjate, sin ir más lejos, yo me permito decir que este proceso electoral jubiló a dos dirigentes que manejaron el poder los últimos 20 años, o Cristina Kirchner o Mauricio Macri. Quedaron más en el pasado que en el futuro. Y no solamente por el hecho de que Cristina Kirchner tenga que cumplir prisión, ¿no? O haya sido condenada. Digo, me parece que los cambios que se van dando son de muchísima celeridad, y la pregunta es, ¿cómo se prepara dirigentes opositores, partidos opositores, para enfrentar un escenario que todavía no tiene consolidación clara, ¿no? No, y a esto te sumo, si querés, para problematizar aún más la situación, es que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, va a ir a elecciones por ahora, digo, sí, si nada cambia, de manera desdoblada, digo, por primera vez va a ir así. Y esto genera también una nueva encrucijada, porque vos vas a tener tu sistema tradicional el 7 de septiembre y las elecciones nacionales en octubre. Frente a eso, sí, lo que creo es que quienes tenemos muy en claro que somos oposición al gobierno nacional y quienes también somos oposición al gobierno provincial, tenemos que encauzar una tercera vía en donde esa represente los valores que venimos construyendo, en el caso de la coalición cívica, más de 25 años, en donde nosotros no tenemos que preguntarnos si en dónde tiene que estar el Estado, si el Estado tiene que estar brindando algunas respuestas respecto a la salud pública, la educación, seguridad, pero también tenemos que tener en cuenta de que no es a cualquier costo, no es en cualquier tamaño ni dimensión, sino que tiene que tener un contralor fundamental, que tiene que tener una planificación, y ahí es donde nosotros somos críticos de ambas fuerzas que hoy están gobernando. Y en eso yo creo que vamos a encontrarnos con muchas personas, muchos dirigentes, que transitan un camino similar, que creo que hoy están dadas las condiciones para poder charlar y formar algo. Lo que sí, el centro requiere de mucho diálogo. El centro no puede caer en los extremismos ni en la polaridad. En la polarización de poder generar, decir, aquel es malo porque es malo y es mi antítesis. Nosotros no vamos a caer en si es libertad versus proscripción. Nosotros entendemos que tenemos que ir hacia
un gobierno de la provincia de Buenos Aires que le dé respuesta a los bonaerenses, en nuestro caso para el 7 de septiembre, y que en el caso de la provincia de Buenos Aires, de cara a la elección nacional, tiene que haber respuestas para poder ayudar a los bonaerenses y a todo el país. Digo, hay grandes discusiones que no se están dando, y las discusiones que se quieren dar son de barrer lo que existe de un plumazo. Ahora, y es verdad, porque marcaste hasta, hay dudas si se va a votar el 7 de septiembre o no. O sea, esto te digo sinceramente, aparte es la primera vez, al menos en estos 42 años de democracia, donde se siguen produciendo cambios en el propio, en el proceso electoral iniciado, ¿no? O sea, es como que está hablando de la situación por lo que está transitando la política. Pero te planteaba esto de la posibilidad de encuentros, porque hoy yo decía en el editorial que el 40% de ciudadanos con posibilidad de votar en estas 7 elecciones que se produjeron desde el 13 de abril hasta el último domingo, había 9.500.000 ciudadanos en condiciones de votar. El 40% no fue a votar. Entonces digo, hoy la dirigencia política, los partidos políticos, están mirando eso como un hecho preocupante, porque digamos también que el voto en la Argentina es obligatorio todavía. No, yo creo que el sistema de partidos está preocupado de lo que está sucediendo desde el momento en que gana un outsider y las propuestas más tradicionales no representan lo que la sociedad necesita. Ese es el primer momento en donde hay un cachetazo tremendo para todos los que conformamos este sistema más tradicional. Después eso se va agravando y va entrando nuevos capítulos dentro de esta apatía que vamos generando, porque también hay que ser sinceros, el sistema político también está siendo refractario. Digo, no está pudiendo conectar con la gente. Y eso es para cualquier fuerza política. Sí, sí. Entonces también hay algo que pensarse en una era en donde también intervienen otros actores a generar movimientos políticos, actores externos. Digo, y ahí lo tenés, digo, por ahí la mirada de Estados Unidos es más clara con Trump y Musk y algunos actores más. Pero acá en la Argentina, y volviendo un poco a la pregunta de cómo se piensa con esta abstención al voto, bueno, ahí la sociedad se expresa de un modo o de otro. Coincido. Entonces, tampoco hay que desvalorizar eso, sino hay que tener mucha atención y ver cómo convocamos a esos ciudadanos que eligieron no ir porque creen que el sistema no le va a cambiar, porque un diputado no va a poder interpretar sus necesidades, en este caso digo por ser legislativas, o que un concejal no puede hacer nada por su metro cuadrado. Cuando en un sistema democrático donde la participación de los ciudadanos es sustancial, bueno, ahí es donde tenemos que poner a ver cuál es nuestra mirada y cuál es nuestro discurso, no solo en palabras, sino en hechos. Para ellos hay que convocar a los ciudadanos a decir, esta alternativa que yo vengo a traer electoral tiene que ser consustancial con tu deseo y con tu mirada. Entonces ahí es donde me parece que una vía mucho más democrática, más republicana, no fuera de los extremismos, puede tener hoy un papel importantísimo, porque creo que puede escuchar por fuera de los gritos de las fuerzas polarizantes. No, y aparte que la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, eso lo hemos planteado acá en Futurar o en el magazine de los sábados. La provincia de Buenos Aires son 8 elecciones diferentes, pues son 8 secciones que tiene todo el armado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde cada sección tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias necesidades, a pesar que son todos bonaerenses. Entonces digo, hasta la posibilidad de encontrar acuerdos hasta en sesiones electorales, ¿no? O sea, de estar mucho más cerca. Pero, digamos, hoy en la segunda, el epicentro de la segunda, digamos, es San Nicolás como ciudad cabecera por la cantidad de habitantes y demás. Digamos, hay un desprendimiento de lo que fue Juntos por el Cambio en el oficialismo municipal, que empiezan a generar un proyecto para toda la segunda sección electoral. Digo, en esos escenarios creo que se pueden empezar a encontrar caminos para esta línea que decís vos de buscar una alternativa a los extremos, ¿no?
Es que bien marcás vos el tema de que son 8 elecciones totalmente distintas. Y es una oportunidad porque muchas veces eso lo matizaba todo lo nacional. Va a seguir estando, porque claramente lo que es la primera sección y la tercera, que son muy cercanas a la capital, digo, el conurbano, que tiene también otras necesidades y otra dinámica absolutamente distinta, vamos a poder ir discutiendo, más allá de esas particularidades, cuestiones que no son propias. Digo, imagínate que alguien de Bahía Blanca va a poder escuchar a sus representantes de la zona y van a poder entender un poco la necesidad de infraestructura, la necesidad de poder potenciar su zona productiva, o así todo, o ver cómo impacta, no sé, el cambio climático frente con lo que hemos visto con Bahía Blanca. En el caso de la segunda sección, total noroeste para norte bien de la provincia de Buenos Aires, ahí sí tenemos algunos actores que son considerados y que no pueden dejar de estar al margen. Es una sección sumamente dinámica porque tiene a San Nicolás, tiene Zárate, tiene Pergamino, digo, tiene intendencias que sin duda fueron de Juntos por el Cambio y que hoy van a jugar todas en distintos armados seguramente. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que una sección productiva del interior pueda creer que la tercera vía puede ser aquello que le represente mejor los intereses? Yo creo que hay mucho por trabajar, creo que hay mucho para hablar y hay muchos actores que pueden construir esta tercera vía, así que yo soy optimista en lo que se puede armar. Romy, la pregunta es, por lo que uno viene viendo hoy, lamentablemente, el egocentrismo le ganó en la política. Hoy creo que el interés personal está más por sobre el interés general. Digo, al menos desde la coalición cívica, ¿hay voluntad clara de decir, bueno, che, avancemos en esta... No, está muy bien lo que estás planteando, tercera vía. En esta tercera vía, o sea, vos estás en el Parlamento, sos diputada provincial por la segunda sección electoral, estás en contacto permanente con distintos colegas de diferentes fuerzas políticas, digamos. Una cosa es lo que se habla públicamente y después los acuerdos que hay que sostener y para generar volumen. ¿Vos notás que haya voluntad para encaminar y no defender nada más que lo propio para generar esa tercera vía? Yo creo que si vos solo te pones a pensar de que tu única razón de ser es tu propia verdad, nadie puede construir nada a largo plazo. Y eso creo que es lo que le pasa a Javier Milei. Digo, cuando no logras construir con un otro, en una diversidad, al final del día no representás a todos. Y nosotros somos representantes del pueblo y queremos construir proyectos que representen a las mayorías y a las minorías, digo, que pueda incluir todo eso. Entonces, en ese esquema, la coalición cívica siempre ha construido de forma colectiva, sí teniendo muy en claro cuáles son los pilares, los valores, y no es con cualquiera. Y no es a cualquier precio. Y cuando hubo que marcar una diferencia, porque el sistema mismo estaba obturando las posibilidades de acuerdo, digo, como fue en el 2011 o en otras etapas, nosotros marcamos bien fuerte y dijimos, acá no, nosotros no vamos a convalidar un discurso único de mayorías que tengan matriz de corrupción, que generen acciones que no contemplen los valores republicanos. Entonces, ahí yo sí creo que hay una construcción con muchas personas que hoy mismo yo camino en la Cámara, que hoy me encuentro en otros espacios, y también poder generar que no solo quienes ya estamos hoy inmersos en la política somos los que vamos a darle la respuesta a esto. Creo que los procesos electorales también pueden permitir que personas valiosas que van construyendo, que van en lugares que por ahí no son tan visibles, puedan asomarse y empezar a tomar protagonismo. Porque lo peor que nos puede pasar es que creamos que la política tiene dueños, y ese es el problema que puede empezar a operar. Que es lo que lamentablemente es lo que está pasando, ¿no? Es que sí, digo, yo para mí la realidad política no puede decirla Javier Milei, no la puede decir Cristina Kirchner, la tiene que decir la persona que todos los días se levanta en el conurbano, que por ahí vive en el conurbano sur y tiene que trabajar acá en Vicente López. Y eso tarda 3 horas en venir de viaje. Y bueno, y esa persona es a la que uno le tiene que dar respuesta. A la mujer que carga con tareas domésticas, que tiene un trabajo informal. Pero si nosotros no empezamos a que ellos empiecen a tener voz, están teniendo otro modo, que es con el ausentismo.
Entonces, sin duda, para mí estamos ante un cambio de sistema político, inicialmente en esta transformación, y es una transformación que tiene que ver mucho con potenciar al ciudadano, que realmente es el que sabe lo que sucede, y nosotros tenemos que transformar esa necesidad en una acción que mejore su calidad de vida. Romy, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con la diputada provincial Romina Braga. Yo, Romina, lo que vi, al menos en este año y medio, en el Parlamento Provincial, es que implosionó Juntos por el Cambio, pero ustedes lograron, junto con un sector del PRO y un sector del radicalismo, o sea que el PRO y el radicalismo tienen otros bloques, se dividió, ustedes, digamos, los tres siguieron incólume, digamos, como coalición cívica, lograron trabajar de facto, porque en la provincia de Buenos Aires no hay interbloque, pero creo que lograron un trabajo en conjunto durante estos primeros año y medio del gobierno de Javier Milei y del segundo gobierno de Axel Kicillof. Digo, ese ejercicio que tuvieron y que trabajaron de esa forma es como que hoy está un poco, te diría, resentido, en el sentido de que el PRO está en una línea diferente a la de ustedes, el radicalismo todavía no sé cómo terminará, digamos, insertándose, pero hacia adelante, ¿va a seguir esa posibilidad de interbloque o cambia totalmente el escenario 2026? Creo que puedo darte una respuesta parcial, más allá de las incertidumbres electorales y en un armado que empieza a tener cada vez más movimiento. Ellos, digamos, los otros bloques deberán responder a algunas cuestiones que nosotros ya las tenemos más resueltas por varias cuestiones. Un poco te decía, nosotros tenemos bien ubicado en el panorama y en el mapa electoral donde estamos. No estamos ni con Javier Milei ni con Axel Kicillof. Entonces ahí nosotros no tenemos mucha más información que resolver o generar. Frente a eso, sí, lo que creo es que hay que humanizar un poco la política. No lo voy a decir en tonos naif, sino lo que voy a decir es, las buenas causas encuentran siempre los aliados. Y ahí yo, más allá de lo que suceda electoralmente, y puede llegar a pasar de que nos encontremos tal vez en algún momento en distintos interbloques, por así decirlo, sí creo que nos van a encontrar en las causas, nos van a encontrar electoralmente, circunstancialmente. Algunas personas hoy tal vez no compartan con nosotros el camino electoral, pero sí creo que pueden pensar con nosotros una provincia distinta. Y ahí nos iremos encontrando. Ojalá realmente podamos ser el día de mañana un interbloque que realmente piense soluciones para los bonaerenses, que no se deje correr por la coyuntura o por jefes políticos. La verdad que yo no quisiera que Santiago Caputo ni Carly Bianco sigan digitando nada dentro de la Cámara, digo. Entonces, lo digo en nombre de a quienes responden, ¿no? Pero creo que si nosotros logramos una Cámara activa, una Cámara que en su momento sufrió mucho institucionalmente por los sucesos que tuvo, una Cámara que tiene que ir hacia una modernización, que tiene que ser más transparente, que tiene que ser más cercana al ciudadano. Bueno, si vos tenés una institución así, es posible que toda esa interacción mejore la calidad también con la cual nos relacionamos los diputados. Porque ¿qué vamos a digo, si hay trabajos que tienen que ver con mi zona productiva, que mejora la calidad de la logística en Pergamino, o que mejora la calidad en San Nicolás, ¿qué me voy a poner porque el signo político que hace es distinto al mío? Las políticas que cambian la forma de vivir, que mejoran eso, son las políticas que son transversales. Ojalá podamos encontrar más personas que en la calidad de representantes piensen así y no piensen en responder a los egos de quienes están en las primeras esferas. Sí, y aparte, el tema que yo veo de preocupación en Provincia de Buenos Aires es que
por primera vez en una elección de mitad de término se vota diferente a la nacional, pero el tema es que es muy difícil romper la nacionalización de la política, de la elección, ¿no? O sea, el hecho de tratar temas específicamente bonaerenses, me parece que esto también se hace difícil discutir, no sé, un tema que hoy, por lo que vengo viendo, hay dos temas que empiezan a hacer mucho ruido en Provincia de Buenos Aires. Uno es el tema de IOMA, que es el tema de la salud, histórico, que indudablemente es un tema que fue tomando volumen. Y el otro tema que empiezo a ver dentro de lo que es el mundo productivo, que empiezo, al menos lo estoy viendo en las redes, es el tema del INTA, que tampoco está claro qué es lo que quiere hacer el gobierno, pero son temas que por ahí no se discuten en una elección provincial y terminan, digamos, Cristina sí o Cristina no, Milei sí, Milei no, digamos, donde todo se busca una polarización sin nunca tratar los temas, ¿no? Es el desafío que tiene la provincia de Buenos Aires. Primero porque es muy difícil que vos te identifiques siendo bonaerense. Si yo te pregunto de dónde sos, en lugar de decirme bonaerense, me dirás, yo soy pergaminense, yo soy de 3 de febrero. Es difícil la entidad bonaerense. Pero sí, cuando tenés que resolver una situación, la provincia se te presenta en su ineficiencia. ¿Por qué? Porque IOMA es la obra social de más afiliados que tiene la provincia, más de 2 millones, digamos, todos los estatales tienen por cuestiones que no pueden elegir, y es una obra solidaria, tenés IOMA. IOMA funciona fatal desde hace mucho tiempo. No es este último año y medio que cambió el gobierno nacional. IOMA tiene que repensarse en los términos de no puede dejar de brindar los servicios, las prestaciones, tiene que mejorar la calidad de las mismas. Y en el medio, nosotros lo que fuimos viendo es que esas discusiones el gobierno provincial no las dio, y lo que dio fue proyectos de ley que todavía seguimos sin entender en dónde beneficia a la salud pública. Digo, el año pasado trabajábamos lo que era, el Ejecutivo había mandado el proyecto de ley de crear una empresa estatal de emergencias, una versión de SAME que hoy lo manejan los municipios, pero provincial. Y yo sigo sin entender cuál es la necesidad que tenía el gobernador de hacerlo urgente, de poder destinarle recursos a eso cuando tenés IOMA que tuvo que pausar un montón de tratamientos, donde tiene deudas con prestadores, donde tenía una lucha con otras entidades y no lo resolvía. Entonces, hoy la elección nos permite poder ponerle más foco. INTA, que es la discusión que se está viendo ahora, que no quiero dejarla de lado, es vital. INTA está en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires. INTA es parte de progreso, de tecnología, pero también es... yo tengo muchos amigos que trabajan en INTA, chicos de menos de 40 años, que están orgullosos de donde están, de que no se quieren ir de ahí, porque creen que le hacen servir, ¿sabes? Sirven al pueblo, a la patria a través del suelo. Entonces, hay algo ahí que defender que tiene que ver con la propia esencia del bonaerense que trabaja la agricultura, que mira la ganadería, que mira el campo como parte de su esencia. Entonces, ahí nosotros tenemos que salir a defender INTA, tenemos que entender que esa defensa es una defensa que, más allá de que sea nacional, es una defensa de todos los bonaerenses. No, clarísimo, son esos temas que, por eso digo, en una elección difícil, porque me parece que quedó muy clara la polarización y la nacionalización, y en el cual el gobierno buscó eso, ¿no? Libertad o kirchnerismo. Me parece que eso no va a ser tan fácil romperlo. Digo, a lo que voy es en esa tercera vía que por ahí algunos quieren armar, me parece que hay algunos temas que no se pueden obviar, ¿no? Hay que dejarlo y hay que, creo que plantearlo como eje central de una campaña. Pero totalmente, lo que nos permite construir una opción de centro es que podemos mirar con muchos matices todo lo que está sucediendo, entendido que está IOMA, que está la salud pública en su cuestión integral, digo, porque los hospitales provinciales hoy tienen mucho que decirnos a nosotros y la necesidad de transformación. Vos tenés, además de todo esto, la seguridad. Digo, hay un trabajo que
pensar, realizar, y que no puede ser que la discusión sea no lo hiciste vos, no. Digo, es una discusión, la verdad que la que uno ve es paupérrima, es pobre y encima es una falta de respeto al ciudadano. Porque lo hizo Nación, lo hizo provincia. Y la sociedad sigue teniendo terror de esperar el colectivo a cualquier hora en el conurbano, pero en el interior y suceden cosas que no deberían suceder. Entonces, frente a eso, yo creo que la coalición cívica, principalmente por su trayectoria, tiene una capacidad de poder mirar este momento con una perspectiva histórica. Entender que no se trata solo de fanatismos, ni de poder hacer una devolución por Twitter, de decir barbaridades o simplemente generar narrativas inconexas, sino de poder brindar una historia y también un futuro de entendiendo qué es lo que viene, entendiendo cuáles son los desafíos que tenemos que charlar. Ahora, ¿cómo te sentís, digamos, esto a nivel personal tuyo, como dirigente política, como diputada provincial? Yo estaba viendo hacer un evento en la Universidad Católica Argentina sobre comunicación política, en el cual había 2 senadores nacionales, 2 diputados nacionales, uno de ellos el oficialista José Luis Esper, donde, digamos, planteó un escenario con una situación, digamos, de mala educación y de romper todo tipo de regla de convivencia. Y lo que me llamó la atención, mucho público salió, digamos, a protestar, ¿no? A decir, no, che, eso no. Yo lo que veo, después yo te decía, ¿cómo te sentís como dirigente política, como joven militante política? Esta ruptura donde todo vale, se puede decir cualquier cosa, donde las palabras más soeces la alargás sin ningún tipo de inconveniente. O sea, ¿cómo compatibilizás, cómo te movés en ese mundo? Primero, que son los mundos de las redes sociales, aparte, ¿no? Totalmente. No, primero repudio ante todas las palabras que dijo el diputado nacional Esper, porque, como vos decías bien, no todo vale. O sea, yo me crié con el valor de la palabra. O sea, mis abuelos, yo iba al almacén y decía, mañana te pago. O sea, por así decirlo, hay algo ahí de la costumbre de uno, que es que el valor de lo que yo digo es importante. Reconocen mi palabra al otro. En ese otro tiene que haber un respeto. Yo puedo creer que la condena de Cristina Fernández de Kirchner es correcta, puedo creer que su proceso es válido y que no hubo ninguna cuestión de la cual yo tenga que dudar. Frente a eso no voy a salir a festejar. Yo tengo personas cercanas, amigas, hay toda una sociedad que cree que a este suceso le genera dolor. Sí, sí. Entonces, si yo no tengo ese respeto por el otro, ¿qué construyo? No todo, y esto también en las redes sociales, yo creo que hay que, en ese anonimato o en esa cuestión de que no voy a tener represalias, me da lo mismo decir cualquier cosa. Y yo creo que uno siempre tiene que convivir con uno mismo. Uno es uno afuera de la red y adentro de todo ese ecosistema tuitero, lo que sea. Y frente a ahí, pero por una cuestión humana, creo que hay que salirse de esos espacios que te invitan a pelear por abajo de la cintura. Las reglas son claras, la democracia se construye con sentido común, con respeto, y que cuando eso se va, como en el caso que ocurrió en la UCA, uno tiene que marcarlo, y tiene que marcarlo sostenidamente y no tiene que dudar. Hubo un repudio ahí, tiene que haber un repudio, tiene que haber una sanción en términos sociales de esto no puede ocurrir. Romina, se nos acabó el tiempo. Te agradezco que nos hayas estado acompañando esta noche en Futurar, y no va a ser la primera vez en este proceso electoral que se viene. Veremos cómo se termina armando, si hay posibilidades o no de esta tercera vía, pero vamos a seguir conversando. Así que te agradezco y voy a hacer el cierre del programa. Un placer. Chao, hasta luego. Nos vemos. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy tiene que ver con lo que pasó en el día de ayer en la Universidad Católica Argentina, en un seminario sobre comunicación política.
Un evento donde había 2 senadores nacionales y 2 diputados nacionales. Senador nacional por la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad. Senador nacional por la provincia de San Juan, Sergio Uñac. Diputado provincial por el PRO, Martín Yesa, de la provincia de Buenos Aires, y el diputado nacional también, hoy de La Libertad Avanza, por la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper. Y el dato futural hoy es un repudio a los dichos de José Luis Esper. En política no vale todo. En política creo que hay que discutir ideas, hay que profundizar esas ideas, hay que generar propuestas claras para, como dijimos en el editorial de hoy, que puedan poder saciar las necesidades y preocupaciones ciudadanas. Pero no es con la mala educación, no es con el exabrupto, no es con el insulto. Me parece que lo de ayer del señor José Luis Esper rompió toda regla de convivencia. Y celebro que muchos integrantes que estaban mirando, observando ese evento, se hayan manifestado, planteándoles que así no, Esper, con puteadas no se llega a ningún lado. Queremos ideas, queremos propuestas. Con esa forma de actuar, Esper, usted no está ayudando al presidente de la República. Usted es diputado nacional, usted es diputado en representación del pueblo y tiene que respetarlo. Así no lo está respetando. Creo que sigue dividiendo, sigue generando no propuestas y me parece que eso no ayuda para nada a poder generar convivencia ante un momento económicamente muy difícil para millones y millones de familias argentinas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto fue Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos volvemos a ver. Muchísimas gracias.